La historia que ha transformado la vida de muchas personas. Es una historia que atraviesa los tiempos. Hace unos días atrás, el pueblo judío celebró el Yom Kippur. Es el día en que se presentaba un sacrificio por toda la nación y se cubría el pecado de todos. Era como un día para comenzar otra vez, como si se borrara todo y volver a comenzar todo. Pero cada año se repetía, cada año se repetía, cada año se repetía. Y hace unos días ellos mismos lo celebraron una vez más. Pero ese día apuntaba a un gran día. A ese día donde Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz. Y sucedió lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros recibiéramos justicia de parte de Él. Esta historia es la historia de un hombre en Galilea, un hombre que nació en un pueblito en Belén, que vivió toda su vida en Nazaret. No te estoy hablando de un lugar que no existe, sino de un lugar que existe. No te estoy hablando de una historia de érase una vez en un lugar lejano, sino hace 2000 años. 2000 años en un pueblo en Belén nació un bebé. Fue tan importante su nacimiento que reyes del oriente buscaron dónde había nacido para adorarlo. Lo habían visto en las estrellas. El profeta Daniel les había hablado de aquel Mesías que vendría. Y el tiempo se había cumplido y vieron la estrella y fueron a visitarle. Fue tan real que cuando llegaron a Jerusalén, el rey Herodes y toda la ciudad empezó a temblar de miedo. Fueron y le adoraron. Ese niño creció en Nazaret y llegó un momento en que comenzó a revelar quién era. Empezó a caminar por ciudades de Galilea y empezó a sanar enfermos. Dio vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo caminar a los paralíticos, a los endemoniados los libró, les dio libertad a los cautivos y anunciaba las buenas nuevas de salvación. Le decía a las personas: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Era tan evidente lo que hacía, escúchame bien, era tan evidente lo que hacía que cambiaba las comunidades enteras, porque de un día para otro ya no había enfermos, ya no había personas locas, esquizofrénicas, ya no había personas que padecieran algún sufrimiento. Empezó a llenar de paz en cada lugar donde iba. Era como si el cielo hubiera descendido a una comunidad. ¿Te imaginas que la comunidad donde tú vives de repente no hay más enfermos? Y ahí anda Él hablando y dando el mensaje de salvación, y las personas que lo escuchaban no podían creer lo que escuchaban. Decían: a nadie hemos escuchado hablar como ese hombre. Ese hombre habla como si tuviera autoridad. Claro, lo que hacía le daba la autoridad para decir lo que Él decía. Una de las cosas que Él dijo fue esta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dijo: yo soy el buen pastor. Mi vida doy por las ovejas. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Era tan evidente lo que hacía que una noche se acercó un hombre que era un estudioso de las Escrituras. Se acercó y le dijo a Jesús: sabemos que has venido de Dios,
porque lo que tú haces nadie lo haría si no viene de Dios. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Este hombre venía con una pregunta sincera: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? No alcanzó a hacer la pregunta, solamente Jesús comenzó a responderle. Cuando él escuchó que tenía que nacer de nuevo, lo que él se preguntaba era: yo ya estoy muy viejo, ¿cómo podría entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y yo creo que él, evidentemente, pues ya no cabemos. Cuando nacimos éramos pequeñitos, y todos nacimos de una mamá porque todos tenemos ombligo, pero ya no cabemos. Pero yo creo que este hombre también estaba diciendo: he hecho tantas cosas tan mal que no podría comenzar de nuevo, no podría nacer de nuevo. A ese hombre Jesús le dijo: no te sorprendas que te diga que es necesario nacer de nuevo. Le dice: el viento sopla y oye su sonido. No ves, no lo puedes ver, pero oye su sonido. Dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque aquel que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo a este hombre algo que es evidente: todos hemos nacido y todos vamos a morir, pero la Biblia me enseña que hay una muerte que es peor que la muerte física, la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación. Cuando tú ves a alguien que ha muerto, el alma se separó de su cuerpo, ya no está ahí. La muerte espiritual es aquel que no puede estar con aquel que lo creó. Es la separación eterna de aquel que te creó. Hace unos momentos te dije, bueno, yo hice canciones en el 99, algunos todavía no nacían y algunos todavía ni los pensaban. Pero yo sé de alguien que pensó en ti antes de la fundación del mundo. Alguien que conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. Alguien que no necesita que vaya tu mamá a decirle lo que hiciste. Alguien que no necesita el testimonio de nadie para saber lo que hiciste ayer en la noche, lo que hiciste la semana pasada, lo que estás incluso pensando en este momento. Dice su palabra que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos ha predestinado para ser sus hijos. Él entregó su vida para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escúchame bien, este hombre está ahí, todavía no lo puede creer. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, ¿eres maestro de la ley y no sabes lo que estoy hablando? Dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Yo sé que de repente, al escuchar eso, muchos de nosotros diríamos: ¿a qué se refiere Jesús? Pero Nicodemo, ese hombre que le visitó esa noche, sabía a qué se refería. Nicodemo había enseñado esa historia una y otra vez en el templo, en la sinagoga, a niños, a adultos. Él había abierto las puertas, las palabras, el texto en Éxodo. Y en el libro de Números, y en el libro de Números está esa historia. El pueblo se queja una vez más delante de Dios, y Dios manda serpientes venenosas para que los muerdan y mueran. Y entonces Moisés intercede, y Dios le dice esto: haz una serpiente de bronce, ponla en el centro del campamento, y todo aquel que voltee a ver la serpiente vivirá. Dios estaba dando la solución. Y yo me imagino a aquellos que la serpiente los mordía y que habían visto a sus vecinos morir por esa misma mordedura de la serpiente. Y como otros llegaban y les decían: hey, mira al centro del campamento, ve a ver esa serpiente de bronce y vivirás. Y yo sé que algunos quizás decían: ¿para qué? A mí dame el antídoto. ¿De qué me sirve voltear a ver una serpiente?
Jesús le recordó esta historia y le dijo: así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Jesús estaba hablando del día que Él iba a morir en esa cruz, del día a quien apuntaban todos esos días en que un cordero era sacrificado y era cubierto el pecado de todo el pueblo. Jesús en esa cruz derramó completamente su sangre, derramó toda su sangre para perdonar nuestros pecados. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. El mismo Nicodemo le dice: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Escucha bien, muchos de los que están aquí a lo mejor han pensado: Jesús es el Jesús que me va a juzgar, es el Jesús el que va a juzgarme y acabar conmigo. No, es el Jesús que el día de hoy puede salvarte. Es el Jesús que el día de hoy puede darte una nueva vida. Es el Jesús que tiene el poder para cambiar tu vida y darte vida, porque Él murió en esa cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Porque Él está vivo, Él puede darte vida. Ese hombre terminó escuchando estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que queremos darte. Número 1, Dios te ama. ¿Lo escuchaste? Dios te ama. Número 2, Dios te ama tanto que envió a su propio Hijo, a su único Hijo. ¿Lo escuchaste? Te ama tanto que envió a su Hijo. Y escucha, número 3, para que todo aquel, y yo espero que tú seas uno de esos, de ese todo aquel, que escucha y que voltea a ver al centro. ¿Sabes? Hay algo que nos ha mordido y que nos está llevando a la tumba: el pecado. El pecado es lo que nos condena. El pecado es lo que nos lleva a la muerte. Pero Jesús vino para derrotar el pecado en la cruz y demostró que lo derrotó al salir de la tumba y estar vivo. Él resucitó y esa es la prueba de que Él pagó tus pecados, para que todo aquel que en Él cree. Esta es una invitación para que creas en el Señor Jesús el día de hoy. Es una invitación para que tú pongas tu fe en el Señor Jesús. Es una invitación para que el día de hoy dejes atrás tu propia confianza, tu autoconfianza. Yo sé, porque yo estuve ahí. Yo sé que tú estás pensando y diciendo: ay, Fermín, yo nada más con que me porte bien y listo. Pero yo también sé que lo has intentado y no lo has logrado. Yo sé que hay personas a tu alrededor que te dicen: ojalá cambies. Y te sientes tan mal de fallarles una y otra vez. Yo te voy a decir qué es lo que necesitas. Necesitas creer en el Señor Jesús y que Él te dé una nueva vida. Que Él pueda cambiar tu corazón y darte una nueva vida, una nueva identidad en Él. No en el pecado, sino en la salvación que Él te puede dar el día de hoy. Dice ahí claramente: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Mas tenga qué? Vida eterna. Él quiere darte vida, vida con Él, vida para siempre. Escúchame bien. Todos hemos nacido una vez, todos. Pero aquel que nace una sola vez muere 2 veces. Muere físicamente, muere espiritualmente. Pero si tú el día de hoy crees en el Señor Jesús y recibes una nueva vida, aquel que nace 2 veces muere una sola vez. ¿Me escuchaste? Te invito a que creas en el Señor Jesús el día de hoy. ¿Me ayudas a orar, hermano, hermana? Yo sé que estás aquí.